Un saludo a todos los participantes en este séptimo Congreso de Cambio Climático, 13ª Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de La Habana. Vamos a referirnos a tres temas fundamentales del contexto actual. Nos vamos a referir al cambio climático y al deterioro socioeconómico global en tiempos de pandemia. Estamos hablando, por supuesto, de tres grandes retos globales. De un lado, el cambio climático como resultado de la acumulación la acumulación y la manera en que han venido funcionando durante varios siglos patrones irracionales de explotación de los recursos naturales, en particular la energía de utilización intensiva de los combustibles fósiles, y se ha subestimado en buena medida todo lo referido al potencial de las fuentes renovables de energía. Esto ha llevado, por supuesto, a que hayan aumentado considerablemente, de manera significativa, se ha acelerado la acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero, las concentraciones de estos gases en la atmósfera, y esta ha sido una de las principales causas de ese reforzamiento del efecto invernadero, lo que conocemos como cambio climático, expresado en cambios en el clima del planeta durante periodos relativamente largos de tiempo. De otro lado, tenemos en la pandemia también un resultado de presiones crecientes sobre los ecosistemas, con una importante reducción de los hábitats naturales, y en la misma medida en que se han reducido y fragmentado esos hábitats, se han creado condiciones para que proliferen, para que se expandan este tipo de pandemia. Y de otro lado, el deterioro socioeconómico global, que por supuesto no ha surgido, no ha aparecido con la pandemia, sino que es el resultado de la acumulación también de tendencias de desaceleración económica que se han venido dando en la economía mundial en el periodo más reciente, desde la crisis de 2008-2009, que no fue superada plenamente cuando emergió esta pandemia a inicios del año 2020. De manera que nos estamos refiriendo, si nos circunscribimos al cambio climático y a la pandemia de la COVID-19, a dos importantes retos globales. O sea, por su naturaleza son retos globales, retos transfronterizos que nos afectan a todos. Por supuesto que hay un vínculo entre ellos, y hace un rato nos referíamos a que la reducción, la fragmentación de los hábitats está en la base de la aparición y proliferación de estas pandemias, y esa reducción y pérdida de hábitats está muy asociada también al cambio climático como uno de sus efectos adversos. En relación con la distribución de los impactos, vale recordar que en ambos casos, tanto el cambio climático como la pandemia de la COVID-19, los más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico están siendo aquellos más afectados por estos ambos desafíos globales. En cuanto a la escala temporal de las soluciones, debe tenerse en cuenta que para ambos problemas, para ambos retos, se requieren soluciones inmediatas. La urgencia en las soluciones es fundamental, pero al mismo tiempo se requiere responder con una perspectiva de largo plazo, o sea, se requieren soluciones duraderas y sostenibles. Y también tener en cuenta que hay al menos tres temas claves a considerar a la hora de pensar en soluciones tanto al cambio climático como a la pandemia de la COVID-19. De un lado, las respuestas deben ser basadas en la ciencia. Por otro lado, la cooperación internacional es fundamental en ambos casos al tratarse de retos globales. Y en tercer lugar, que la responsabilidad como parte de ese proceso de soluciones debe ser una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de la sociedad. Debemos también, ya asociado al tema del deterioro económico global, un poco vamos a detenernos inicialmente en esta parte, sobre todo cómo caracterizaríamos a ese mundo en el cual ha venido incidiendo primero el cambio climático, el reforzamiento del efecto de invernadero desde mediados del pasado siglo en particular, y más recientemente la aparición de esta pandemia. El mundo en que están incidiendo estos dos retos globales es sin lugar a duda un mundo altamente asimétrico,
como puede apreciarse acá en estas imágenes, en esta imagen donde se aparecen los principales grupos de países, los países industrializados con menos del 15% de la población mundial generan el 63% de las exportaciones mundiales, en tanto los países en desarrollo, unos 140 países en desarrollo, donde vive el 81% de la población mundial, apenas aportan el 32% de esas exportaciones globales. Hay un contraste muy fuerte aquí, por ejemplo, si se compara este 14% de personas que viven en los países altamente industrializados y el 14% de los que viven en una región particularmente pobre, como es el caso de África subsahariana, donde tenemos que las personas que habitan en esos 45 países de África subsahariana apenas aportan el 1.7% de las exportaciones mundiales. O sea que hay una gran diferencia, una gran brecha entre ese grupo de países altamente industrializados y los países más pobres, los países más vulnerables. Hay un tema que es un tema pendiente que se ha analizado en muchos eventos, sobre todo desde la década de 1980, que es el tema de la deuda externa, que sigue siendo un poderoso obstáculo para el desarrollo de estos países más vulnerables, más pobres. Esa deuda externa hoy día acumula unos 11 millones de dólares y importante decir también que estos países dedican alrededor de un 50% de sus ingresos por exportación de bienes y servicios a la cobertura del servicio de esa deuda externa, es decir, al pago de las utilidades, de la amortización y los intereses asociados a esa deuda externa. Sin lugar a dudas que desde el pasado año 2020 la economía mundial ha sufrido un marcado deterioro y este es el ambiente, el contexto en que estos dos grandes retos que mencionaba al inicio están incidiendo. De un lado el cambio climático y de otro lado la pandemia de la COVID-19, un marcado deterioro en el año 2020. Se ha llegado a considerar esta crisis que se desata en el 2020 y que llega todavía a este año 2021 como la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929 al año 1933. La contracción económica en el 2020 fue del orden de 3.3%, con una caída del comercio mundial cercana al 9%. Eso a escala global. En sentido general, se produjo una marcada reducción, una marcada contracción de la demanda mundial, en sentido general de productos, de servicios, con una caída también muy significativa de determinados segmentos, como el caso del turismo, las remesas. Para el turismo, toda vez que es un sector de servicios muy vinculado a la movilidad, la caída fue del 74% en este año 2020 contra una caída de solo 4% en la crisis del 2009, de manera que las pérdidas asociadas al turismo ascendieron en este año 2020 a 1.3 billones de dólares, es decir, 1.3 millones de dólares. Se pusieron también en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, sobre todo en pequeñas empresas, y no se prevé un retorno a la situación prepandémica hasta el año 2023. O sea que este sigue siendo uno de los sectores hoy día más afectados, de manera que los países que más dependen de este sector, que coincide al propio tiempo con un grupo de países muy vulnerables al cambio climático, que son los pequeños estados insulares, muy dependientes en general del sector turístico, se encuentran entre los más afectados por esta caída en picada de ese sector estratégico para sus economías. Persisten, por tanto, brechas productivas y la incertidumbre socioeconómica en sentido general. En el segundo semestre del año 2020 hubo una cierta recuperación. De hecho, el desempeño fue mejor que lo que se esperaba en general, pero tuvo mucho que ver con una recuperación en China más rápida de lo que se previó inicialmente. Ahora bien, con relación a este año 2021 se han creado expectativas, se ha creado cierta esperanza de un giro en la situación creada por la pandemia, sobre todo a partir de la aprobación de vacunas, de este optimismo generado en torno
a la aprobación de nuevas vacunas. Sin embargo, los nuevos rebrotes y la aparición de nuevas variantes del virus generan también crecientes preocupaciones y refuerzan en sentido general la incertidumbre que persiste en este contexto económico global. Para este año 2021 se prevé por parte del Fondo Monetario Internacional un crecimiento del 6% al cierre del año y para 2022 4.4%. Ahora debe tenerse en cuenta primero que esta recuperación de 2021 tendría lugar después de la caída que se produjo en 2020, que como les señalaba, superaba el 3 o superó el 3%, y además que los pronósticos de esta institución suelen ser por lo general bastante optimistas y después en la práctica tienen que reajustarse a la baja, y máxime en un periodo de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. También vale señalar que estábamos refiriéndonos a un mundo, a un contexto sumamente asimétrico, polarizado, y esto aplica también a esta recuperación que varía de un país a otro en dependencia del acceso que han tenido los distintos países tanto a las políticas de apoyo fiscal como a las intervenciones médicas. Y aquí nuevamente los países desarrollados son aquellos que se han encontrado en mejores condiciones para aplicar medidas de apoyo fiscal que benefician a las personas, a las empresas, y también han sido favorecidos por un proceso de vacunación muy desigual y asimétrico. Los Estados Unidos y Japón pudieron recuperar los niveles prepandemia de la economía hacia la segunda mitad de este año. Sin embargo, para la zona euro y el Reino Unido la situación es más difícil y solo lo harían para el año 2022. Los países en desarrollo, como mencionaba antes, los más afectados están siendo los que dependen más de sectores más golpeados, como el caso del turismo, también los dependientes de los precios de determinadas materias primas como el petróleo, etcétera, que se afectaron en el 2020, aunque ya hay una recuperación en el 2021. También se prevé una recuperación superior al 8% del comercio mundial, pero insisto sobre todo en la idea del alto grado de incertidumbre que se prevé para este año 2021, también todavía para el año 2022. La cooperación internacional sigue siendo un tema pendiente, un tema extremadamente necesario. Lo decíamos al inicio, estos retos globales requieren como parte de las soluciones un énfasis en la necesidad de reforzar la cooperación internacional. Sin embargo, hay grandes brechas en este sentido. Si lo vemos desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones a la pandemia de la COVID-19, por supuesto que se requiere un acceso universal en la distribución de vacunas, que no está sucediendo esto en la situación actual. Hoy día, por ejemplo, los países de altos ingresos, con el 16% de la población mundial, ya han comprado anticipadamente el 50% de las dosis de vacuna, y si bien con la expansión y aplicación de estas vacunas, de las nuevas terapias, etcétera, se esperaría que la transmisión local del virus llegaría a niveles bajos generalizados hacia finales del 2022. Este todavía es un proceso incierto, y sin lugar a dudas se reitera la idea inicial de que son los más pobres y vulnerables los que están siendo más afectados y lo seguirán siendo en los próximos meses y en los próximos años. Se aboga, por tanto, por mayor equidad en las relaciones económicas internacionales y por fortalecer esta cooperación internacional que todavía es extremadamente débil y con grandes brechas como ya apuntábamos. En esta imagen se pueden apreciar, esta imagen de la dinámica del Producto Interno Bruto global, se puede apreciar el comportamiento por regiones de esta situación económica global, y quisiera resaltar en particular el caso de América Latina y el Caribe, nuestro entorno más inmediato, una región que ha sido de hecho la más afectada por la crisis generada en el año 2020, o más bien reforzada en el 2020. Fíjense cómo América Latina y el Caribe registró una caída absoluta de su Producto Interno Bruto del orden del 7% en el año 2020. Es la región más golpeada
por esta crisis económica, pero fíjense también algo que decíamos al inicio, que la crisis no solo es un fenómeno de este año 2020, sino que ya desde años anteriores América Latina venía mostrando registros bastante modestos de crecimiento económico y sí, efectivamente en el año 2020 la caída fue mucho más marcada. Ahora bien, toda esta situación de deterioro económico ha traído aparejado, por supuesto, un deterioro social que también es muy significativo. El desempleo, una de las variables más afectadas, más movidas por esta situación de la pandemia en 2020, 2021, solo en 2020 la cantidad de horas de trabajo perdidas a escala global se estima que esta cantidad fue equivalente a unos 255 millones de empleos tiempo completo, y las regiones más afectadas con ese desempleo fueron el caso de América Latina y el Caribe, el sur de Europa y Asia Meridional. O sea, fíjense que también coinciden que son países de menor desarrollo económico relativamente inferior en el caso de los de Europa, y países también en desarrollo, en el caso de Asia y América Latina. Es importante señalar que si lo vemos como ingresos por empleo, la pérdida de ingresos por concepto de desempleo, en este caso, en el pasado año fue del orden de 3.7 millones de dólares, equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto mundial, con mayor afectación en el continente americano y, por supuesto, como supondrán, en América Latina y el Caribe, una región con un sector informal tan amplio, las afectaciones fueron muy sensibles. El deterioro social también se ha visto muy reforzado por las condiciones de pobreza e inequidad que se han acentuado en este periodo. Se considera que, por ejemplo, la pobreza extrema aumentó en 95 millones en el año 2020 y la cantidad de desnutridos en 80 millones en el propio año 2020, según cifras muy conservadoras. Los segmentos de la población más golpeados, las mujeres, los jóvenes, los empleados informales, tengamos en cuenta que en el caso del sector informal, este sector representa alrededor de una tercera parte de la actividad económica en países de ingresos bajos y medios, y estos empleados informales fueron o cuentan entre los más afectados en una situación en que se paralizó una buena parte de la economía mundial en el primer cuatrimestre del año 2020, y de una forma u otra se han mantenido las afectaciones en el periodo que ha continuado desde ese momento. Hay un estimado, por ejemplo, el propio Fondo Monetario Internacional, donde se señala que las pérdidas acumuladas de ingresos per cápita entre el año 2020 y 2022 con relación a las proyecciones prepandémicas serían o equivalen a un 20% del Producto Interno Bruto per cápita en el 2019 para los países en desarrollo y las economías emergentes, excluyendo a China, mientras que en el caso de las economías industrializadas esas pérdidas equivalen a un 11%. O sea, sin lugar a dudas que se reitera la idea inicial de las afectaciones que se concentran sobre todo en los países de menores ingresos. Y las deudas han seguido creciendo, como se supondrán, con limitaciones crecientes para pagarlas. Debemos tener en cuenta que ya muchos de estos países en desarrollo entraron al 2020, el año en que se desata la pandemia, con deudas importantes, deudas muy abultadas, y en las condiciones de pandemia se refuerza ese proceso de endeudamiento que a escala global, el endeudamiento global, si lo vemos como la suma de la deuda de los sectores financieros, de los gobiernos, de las empresas y de las familias, o sea, la deuda íntegra, pudiéramos decir, total, ascendió al cierre de 2020 a 277 millones de dólares, y de mantenerse las tendencias actuales pudieran alcanzar los 360 millones de dólares para el año 2030. Las expectativas no son nada favorables, o sea, en la misma medida en que se ha producido una reactivación económica en los Estados Unidos, se proyectan incrementos en las tasas de interés internacionales, de manera que la deuda, este fenómeno de la deuda con tasas de interés que apuntan al alza, pudiera reforzar el agravamiento
de la situación financiera de este grupo de países, en particular los países más pobres. Si vemos acá las cifras de la deuda externa, o sea, dentro de esa deuda total, el segmento que corresponde a la deuda externa, este es un tema, como ya apuntábamos antes, muy sensible para los países en desarrollo. Fíjense cómo al cierre del 2020 la deuda externa total de los países en desarrollo y economías emergentes ascendió a 11 millones de dólares. Sin embargo, solo en el periodo entre 2012 y 2020, este grupo de países pagó como servicio de esa deuda, es decir, como amortizaciones e intereses. Este grupo de países pagaron cerca de 30 millones de dólares. O sea que el gran negocio de la deuda es justamente esto, o sea, el cobro de los intereses, la recuperación de la amortización y el cobro de esos intereses que fíjense cómo en el año 2020 absorbieron, según lo que esta última columna, absorbieron esos pagos, absorbieron cerca del 50% de los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios de los países en desarrollo y economías emergentes. Para América Latina, nuevamente, la situación muy sombría. Fíjense cómo esa deuda externa, que es del orden de 2.5 millones de dólares, absorbió en el año 2020 un 57% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Vamos entonces a revisar, después de haber examinado a grandes trazos esta situación económica mundial, que es fundamental para entender el alto grado de vulnerabilidad, en particular de aquellos que señalábamos que son los más afectados con la convergencia de estos dos grandes retos globales, el cambio climático y la pandemia. Vamos un poco a examinar algunas ideas acerca de este reto del cambio climático y comenzar recordando algunos de los últimos progresos o resultados de la ciencia, por ejemplo, aquellos que se han concentrado en los trabajos más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el conocido por sus siglas en inglés como IPCC. En estos momentos el IPCC, este Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, se encuentra desarrollando, se encuentra inmerso en su sexto ciclo de evaluación y ya, de hecho, antes de que se desatara la pandemia, se habían aprobado 3 informes especiales en un récord sin precedentes, en este caso, en cuanto al trabajo de la ciencia, o sea, 3 informes especiales en un ciclo de trabajo del IPCC, realmente el resultado de un trabajo muy arduo. El primero de estos informes fue el referido al calentamiento global de 1.5 grados Celsius, donde se destaca la idea de que todavía es posible limitar el incremento de la temperatura con relación al periodo preindustrial a 1.5 grados Celsius, pero se requeriría una transformación fundamental en términos de tecnología, de economía, de patrones de conducta, de patrones de consumo. Y se requeriría, por ejemplo, si lo vemos a escala global, limitar o reducir las emisiones en un 45% para 2030 con relación al año 2010 y alcanzar un cero neto o una neutralidad en términos de carbono para el año 2050, visto esto a escala global. También se aprobó un informe especial sobre cambio climático y tierra y otro sobre océanos, criósfera y el clima ante un clima cambiante. O sea, fíjense cómo estos otros dos informes especiales, uno se refiere a los ecosistemas terrestres, otro a los ecosistemas oceánicos, en ambos casos con incidencia en la seguridad alimentaria, y fueron 2 resultados que movilizaron también de manera importante a la comunidad científica internacional. El mensaje común a estos informes especiales fue lo relativo a la necesidad de soluciones urgentes o poner en práctica de forma urgente medidas de corrección con relación al cambio climático en términos de adaptación y mitigación. Y al mismo tiempo se destaca la idea de que el riesgo que esto supone, o sea, el riesgo que supone el cambio climático para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y que en la medida en que se demoren esas acciones de respuesta ante el cambio climático, mayores serán los costos y los riesgos asociados no solo al cambio climático, sino también a las medidas de respuesta que se pongan en práctica. Ahora bien, cada uno de los 3 principales grupos de trabajo del IPCC, el grupo de trabajo 1, que se dedica
a la ciencia del cambio climático, el grupo de trabajo 2, que se dedica a impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático, y el grupo de trabajo 3, que evalúa lo referido a la mitigación del cambio climático. Estos tres grupos están en este momento avanzando en sus contribuciones a este sexto informe de evaluación del IPCC, y estas contribuciones de los tres grupos de trabajo se irían aprobando entre julio de este año y el mes de septiembre del año 2022. Así, por ejemplo, para el grupo de trabajo 1 se estaría aprobando muy próximamente en julio, en el mes de julio de 2021, en un evento virtual se estaría aprobando la contribución de este grupo al sexto informe de evaluación. En el caso de los grupos de trabajo 2 sería en febrero del 2022, y en el caso del grupo de trabajo 3 sería en marzo del año 2022. Para el informe de síntesis, que es un poco el producto que cierra el sexto ciclo, el informe de síntesis del informe ya integrado, la aprobación sería en septiembre del propio año 2022, o sea, el próximo año, aunque es un programa que está sujeto a cambios en función de la situación que tiene que ver con toda la propia dinámica de la pandemia, que ha hecho mucho más difícil también al IPCC el desarrollo de sus trabajos. O sea, ha tenido que ajustar plazos, postergar eventos, postergar periodos de aprobación, etcétera, y no se descarta la posibilidad de que haya necesariamente que hacer otros ajustes en un futuro próximo. Cuba ha tenido una presencia en los distintos informes del IPCC de esta sexta evaluación, de este sexto ciclo de trabajo, tanto en los tres informes ya aprobados como en las contribuciones de los tres grupos de trabajo, y en el informe de síntesis se ha mantenido en definitiva la presencia, la participación que ya traía de ciclos anteriores, y la ha ampliado. O sea, de hecho, en este sexto ciclo, por primera vez se incluye un autor, en este caso del Instituto de Meteorología de Cuba, en los trabajos del sexto informe de evaluación. También es bueno señalar que, y con relación a este reforzamiento del cambio climático en el periodo más reciente, se destacan, por ejemplo, los resultados del informe sobre el estado del clima mundial del año 2020 de la Organización Meteorológica Mundial, donde se señala que si bien se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo de pandemia, en particular en la primera parte del año 2020, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando durante el año 2020, que 2020 fue uno de los 3 años más cálidos registrados, y que los últimos 6 años, incluido el 2020, son considerados como los 6 años más cálidos durante el periodo que se cuenta con registros históricos de la temperatura global. Se ha acelerado el aumento del nivel del mar, ha continuado el almacenamiento de calor y la acidificación de los océanos asociados a estos procesos, lo que afecta el funcionamiento de esos importantes ecosistemas. Se acelera también la pérdida de hielos del Ártico y de la Antártida. Se destaca el hecho de que la temporada de huracanes en el Atlántico Norte del año 2020 fue particularmente activa, y se ha dado toda una combinación de eventos extremos, por ejemplo, huracanes, olas de calor extremas, sequías severas e incendios forestales con serias implicaciones socioeconómicas en el periodo más reciente, crecientes peligros de hidrometeorológicos y de desastres, y en general impactos muy significativos en la seguridad alimentaria, o sea, más bien reforzamiento de la inseguridad alimentaria. En el contexto actual, por supuesto que hay un reforzamiento, como decíamos, del cambio climático, y esta convergencia entre un reforzamiento del cambio climático y los propios efectos de la pandemia han llevado, entre otros efectos adversos, decíamos, que a un incremento de la inseguridad alimentaria, que es un tema particularmente importante desde el punto de vista socioeconómico, y es uno de los temas que se destacan sobre todo en los principales estudios que se han venido desarrollando, máxime cuando esto ocurre en un proceso que ya habíamos también evaluado de creciente inequidad en el mundo. Las soluciones que se proponen tanto y que se están aplicando tanto al cambio climático como al tema de la pandemia no siempre
tienen debidamente en cuenta las prioridades, los intereses de las 4/5 partes de la humanidad, que son aquellos más relegados, aquellos más vulnerables, como decíamos al inicio, y que están siendo los más afectados. Ahora, sin lugar a duda, que uno de los segmentos en los que se puede ver mejor qué ha pasado con las tendencias de las emisiones en el periodo más reciente, incluida este periodo de la pandemia, es el sector de la energía, una energía que decíamos también al inicio que desde el punto de vista comercial se concentra básicamente en la utilización de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural. Pues bien, en condiciones de pandemia, como supondrán, cayó la demanda de energía primaria en el mundo. Y esto se tradujo en una reducción sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector energético, en particular el dióxido de carbono. Las emisiones de dióxido de carbono en el año 2020 cayeron en un 6%, o sea, el equivalente a las emisiones totales de la Unión Europea. Y el nivel más bajo de estas emisiones se alcanzó en el mes de abril. Recuerden que fue un mes en que se reforzó la cuarentena en abril de 2020. Ya con posterioridad, en la segunda mitad del año 2020, se fueron recuperando ese nivel de emisiones hasta alcanzar en diciembre del año 2020 un nivel que ya había logrado superar los niveles prepandemia. Bueno, también recordar que más de la mitad de la caída de esas emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de la caída de las emisiones de dióxido de carbono en 2020, se explica, más de la mitad de esa caída de las emisiones se explica por la reducción del transporte por carreteras y la aviación. Bueno, esto tiene mucho que ver con la afectación a la movilidad, al sector de transporte. Ya habíamos hablado ahorita, hace un rato, del turismo, y ahora en general las afectaciones al transporte. Aquí, desde el punto de vista, digamos, positivo, las fuentes renovables de energía sí reforzaron su papel en el año 2020. Se acentuó la caída de los costos de estas fuentes renovables de energía en ese año. Hubo un marcado crecimiento de la generación de electricidad de origen fotovoltaico y eólico. Las ventas de vehículos eléctricos se dispararon en este año 2020, aumentaron un 40% y superaron los 3 millones de unidades, sobre todo en la Unión Europea y en China. Y como decía, sí, se ha aumentado de hecho la participación de estas fuentes renovables de energía en la generación de electricidad. El petróleo, como termómetro de la economía mundial, sí ha seguido mucho los vaivenes de la situación económica. En 2020, con la caída, recuerden que decíamos en picada, en términos absolutos de la producción global, el petróleo se redujo significativamente. Si tomamos, por ejemplo, el West Texas Intermediate, el marcador para el hemisferio occidental, cayó desde un nivel promedio de $57 por barril en el 2019 hasta $39 por barril en el año 2020, dando una idea de cómo esa caída en los precios del petróleo en definitiva refleja la depresión económica, la situación de crisis económica. Y bueno, la tendencia ahora para 2021 es a una recuperación de los niveles de precios de este producto tan estratégico. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en estas condiciones de pandemia, uno de los fenómenos que se venía dando con más fuerza en el sector energético global, que era el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional en los Estados Unidos. En la medida en que cayeron los precios del petróleo, se afectó también la producción de este petróleo no convencional y de gas de esquisto. En el caso del petróleo no convencional en los Estados Unidos, en el año 2020 cayó la producción a 11.3 millones de barriles diarios frente a un nivel de 12.2 que había llegado a alcanzar en 2019, y bueno, no se esperaría una recuperación o cierta recuperación hasta el año 2022, o sea que todos estos fenómenos están incidiendo en definitiva en los distintos segmentos de la economía mundial. El cambio climático, por supuesto, se ha seguido avanzando en el proceso de negociaciones internacionales en torno a este tema, negociaciones que giran en lo fundamental en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y al Acuerdo de París, que como recuerdan fue adoptado en el año 2015. Este año 2021 se prevé
la celebración de la Conferencia de las Partes 26 en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en Reino Unido, en los primeros 12 días del mes de noviembre. Por supuesto que este proceso de negociaciones internacionales en torno al cambio climático, históricamente ha sido un proceso muy accidentado, que se ha caracterizado en definitiva por los esfuerzos de los grandes emisores, sobre todo los grandes responsables históricos con las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los países altamente desarrollados, los esfuerzos de este grupo de países por evitar a toda costa reconocer sus compromisos o traducir en compromisos esa responsabilidad histórica. Esa ha sido un poco la práctica de todo el proceso de negociaciones en torno a este tema desde que se adoptaran estas convenciones o se presentaran estas convenciones en la cumbre de Río de 1992. Todo el proceso que ha seguido ha estado caracterizado en definitiva por esta realidad. En este momento, y muy asociado al proceso del Acuerdo de París, se trabaja en la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son en definitiva las contribuciones que proponen los distintos países con mayor o grado de condicionamiento en función de las situaciones y circunstancias nacionales que tienen. Hay más de 80 países que ya han presentado esas contribuciones actualizadas. Y hay una importante discusión sigue una importante discusión en torno al tema de la neutralidad de carbono. O sea, un grupo importante de países ya han establecido metas con relación al año en que pretenden lograr la neutralidad de carbono, o sea, el momento en que logren que sus emisiones, sean compensadas, las emisiones brutas sean compensadas por absorciones o secuestros de dióxido de carbono, que sería cero emisiones netas. En definitiva, el concepto que está detrás de esta neutralidad de carbono. Este es un tema polémico, toda vez que, por supuesto, para los países más vulnerables, los países en desarrollo, no puede pensarse en asumir ningún tipo de compromiso en esta dirección, si no cuenta con la cantidad necesaria y suficiente de recursos financieros adicionales, si no cuenta con la debida transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas, tecnologías sobre todo que permita soluciones sostenibles a este reto del cambio climático, y si no refuerza sus capacidades, en este caso sus capacidades de respuesta para enfrentar no solo la mitigación, sino la adaptación, que es crucial, sobre todo en países vulnerables como los pequeños estados insulares. En general, creo que la vulnerabilidad está presente en mayor o menor medida en todos los países, pero con más fuerza en aquellos que son socioeconómicamente más vulnerables. Hay un cambio cualitativo importante en el periodo más reciente, que ha sido la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París. Recordemos que durante todo el periodo básicamente de la administración de Donald Trump, de la administración republicana de Trump, hubo un desconocimiento de este importante instrumento internacional, siendo Estados Unidos uno de los principales emisores globales y además un país con grandes emisiones per cápita, si se consideran desde una perspectiva, o sea, un país que lidera la lista de los países con mayores emisiones per cápita desde el punto de vista histórico de gases de efecto invernadero. En el mes de abril de 2021, la actual administración organizó una llamada cumbre climática con unos 40 dirigentes internacionales, y en ese contexto la actual administración se comprometió a reducir en 52% las emisiones para el año 2030 con relación al año 2005 y alcanzar la neutralidad de carbono en sus emisiones para el año 2050. Pero ojo acá, porque este tipo de compromisos por las administraciones demócratas de Estados Unidos no siempre llega tiene un feliz final. La perspectiva a largo plazo en torno a este tema en los Estados Unidos es complicada, toda vez que hay un segmento del Congreso de los Estados Unidos, del bando republicano, muy opuesto
al avance en esta dirección y perfectamente un compromiso como este que se ha hecho puede revertirse, digamos, en el año 2024, 2028 ante un triunfo electoral del Partido Republicano. Sucedió con Obama, que el compromiso que hizo a escala internacional no logró concretarse por la dinámica política de los Estados Unidos, que es extremadamente compleja y donde persisten sectores, segmentos muy comprometidos con los combustibles fósiles y con los esfuerzos por tratar de frenar la maquinaria del acuerdo de París. China, por su parte, ha reiterado su propuesta de alcanzar un pico de emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2060. Y bueno, en general hay una fuerte, diría un fuerte movimiento a escala global por tratar de combinar esta recuperación post-COVID con patrones más sostenibles de producción y consumo en sentido general, o sea, considerar o priorizar un conjunto de áreas como son las fuentes renovables de energía dentro de la mitigación del cambio climático, sistemas más sostenibles de alimentación y también soluciones basadas en la naturaleza que no comprometan la salud de los ecosistemas y que permita combinar tanto la solución de los problemas que afectan a la biodiversidad en el mundo con el enfrentamiento al cambio climático. O sea, en este contexto extremadamente complejo desde el punto de vista del reforzamiento del cambio climático, desde el punto de vista de una pandemia que sigue azotando al planeta y donde los nuevos rebrotes de esta pandemia y las nuevas variantes del virus siguen generando gran incertidumbre en los distintos rincones del planeta, en las distintas latitudes. Por supuesto que para Cuba todo este tema de contribuir a una solución global de estos grandes desafíos que son el cambio climático, la pandemia, sigue estando en la primera línea. O sea, ya Cuba ha actualizado su contribución nacionalmente determinada. Eso se logró en diciembre de 2020 y se mantiene, por supuesto, un conjunto de compromisos, un conjunto de directrices en relación con el enfrentamiento al cambio climático. Se mantiene la cooperación con otros países que contribuyen en definitiva a reforzar las capacidades de respuesta, no solo ante el cambio climático, sino en general ante otras situaciones de desastre en relación a la propia pandemia. También la cooperación de Cuba ha llegado a latitudes muy disímiles y ha hecho aportes significativos y reconocidos por la comunidad internacional en un contexto donde además el bloqueo económico se ha recrudecido sin precedentes y afecta de hecho todos estos esfuerzos no solo por el desarrollo en general del país, sino en particular esfuerzos con relación al enfrentamiento del cambio climático. Cuba sigue apegada a la defensa del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el contexto de las negociaciones multilaterales con relación al cambio climático y a la idea asociada a la materialización de este principio, que no es posible para los países en desarrollo asumir nuevos compromisos y cumplir con esos compromisos si no cuentan con recursos financieros suficientes para emprender estos esfuerzos, si no cuentan tampoco con la tecnología requerida para avanzar en esas direcciones, al igual que con las capacidades que le permitan llevar a vías de hechos estas realidades. Es decir, que hay una demanda muy concreta ahí a los países desarrollados en el sentido de materializar los compromisos asumidos en términos de flujos de recursos financieros, de tecnologías y contribución a la creación de capacidades para la respuesta al desarrollo sostenible en general y al enfrentamiento al cambio climático en particular. Documentos como la nueva Constitución de la República de 2019 y los documentos rectores de la estrategia socioeconómica del país recogen explícitamente la prioridad que le da el país, que le da el Estado a esta materia. La propia aprobación del Plan de Estado Tarea Vida en el año 2017 y la implementación de ese plan de Estado reafirman esa idea. Para Cuba el tema de la adaptación es central, siendo por dadas sus características de archipiélago y teniendo en cuenta la vulnerabilidad
de sus ecosistemas. Para Cuba la adaptación sigue siendo el componente prioritario en las estrategias de respuesta ante el cambio climático, y bueno, ya se ha venido trabajando desde el punto de vista ya con cierto acumulación de conocimiento con relación a las principales prioridades de investigación científica en el país en torno a los estudios sobre el clima, que han servido de base, por supuesto, para la toma de decisiones, y ya es evidente que el clima de Cuba está siendo más cálido, más extremo que en periodos anteriores. Se ha mantenido el incremento de las temperaturas, el incremento del nivel del mar, se ha afectado la disponibilidad de agua con una reducción sensible del potencial hídrico. Sigue siendo un archipiélago muy afectado por la actividad ciclónica, ha variado el régimen de lluvia, las sequías tienden a ser mucho más frecuentes e intensas, con afectaciones sobre todo en la zona oriental del país, y se aprecia un tránsito del clima de una condición de un clima tropical húmedo a un clima tropical seco. A pesar de ser la adaptación la prioridad fundamental en las respuestas de Cuba ante el cambio climático, la mitigación es considerada como una dimensión esencial del desarrollo, y aquí se incorporan temas como el ahorro y uso eficiente de la energía, la promoción de fuentes renovables, la reforestación, y se recoge también, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la idea o el concepto de avanzar en un desarrollo mucho menos intensivo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Se prioriza en términos de mitigación tanto el sector de la energía como la agricultura, y aparece en esas contribuciones nacionalmente determinadas para el caso cubano importantes líneas de acción tanto en el segmento de la electricidad como en los segmentos de energía y agricultura, donde se recogen estas principales ideas. La cooperación internacional, como les decía, ha estado en el centro de la actividad de Cuba, tanto cooperación que tiene que ver con el desarrollo de capacidades de países de menor desarrollo, como asistencia técnica, contribución en procesos de modelación, en la implementación de distintos estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, evaluaciones de vulnerabilidad, etcétera. Y bueno, lo que permite hablar de que esa contribución a la colaboración internacional, recuerden que decíamos que es un tema en que hay grandes brechas todavía por cubrir. Cuba no solo se ha mantenido con esa línea, sino que se ha reforzado, en particular, a pesar de sus serias limitaciones económicas en un contexto de pandemia y de bloqueos reproducidos. Se ha mantenido la cooperación internacional basada en el principio no de dar lo que nos sobra, sino de compartir lo que se tiene. Y quisiera cerrar ya con una imagen final donde se mencionan las lecciones o 5 lecciones fundamentales derivadas del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, con mensajes que aplican también al enfrentamiento, a la respuesta ante el cambio climático. El primero de estos mensajes es que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la incapacidad del neoliberalismo para enfrentar situaciones de emergencia de esta naturaleza. O sea, eso creo que ha sido claro en los distintos momentos en que ha transitado la pandemia. Es una idea que si la llevamos la respuesta ante el cambio climático, no se puede pretender que mecanismos de mercado a ultranza sean los que solucionen un tema de tanta profundidad, de una naturaleza global y que requiere una perspectiva de largo plazo, como es el tema del cambio climático. Un segundo tema es que se revaloriza el papel de la ciencia. Bueno, el tema de este tema hemos hablado mucho, hablamos hace un rato en relación a la ciencia del cambio climático. La COVID ha puesto esto de manifiesto, la necesidad de revalorizar la ciencia, revalorizar los científicos, incorporar cada vez más la ciencia al proceso de toma de decisiones, y en ese sentido en Cuba ha habido un esfuerzo considerable en los últimos tiempos. Un tercer tema es el que destaca la importancia del desarrollo local, de desarrollar capacidades de respuesta a escala local, y bueno, se ha visto en relación con la pandemia, pero en relación a las respuestas al cambio climático, en el Plan de Estado Tarea Vida también se reconoce esta necesidad. La necesidad de potenciar la cooperación internacional, la solidaridad, ya lo habíamos visto. Y un quinto tema
que es la necesidad también de incorporar con determinación la variable ambiental en la recuperación post-COVID. Aquí se incluye, por supuesto, el tema del cambio climático y destacando la idea de, de preservar el medio ambiente como una precondición para evitar nuevas pandemias. De manera que cerraría por donde comenzamos, recordando que estamos ante 3 grandes retos globales. El reto del deterioro económico global, que ese por supuesto no viene únicamente con la pandemia, es un deterioro que ya venía sufriendo el mundo desde periodos anteriores y que se acentúa esta crisis en las condiciones de la pandemia. Un reto global que lo representa el cambio climático, que es un fenómeno que ha sido el resultado de toda una acumulación de efectos que se han venido dando con particular fuerza desde el último tercio del siglo XVIII con la revolución industrial, donde los combustibles fósiles pasaron a ser el centro de los sistemas energéticos globales y han contribuido con las emisiones derivadas de su uso al reforzamiento de ese efecto invernadero, de ese cambio climático. Y un tercer reto global que tiene que ver con esta nueva realidad a que nos enfrentamos, la pandemia en la COVID-19, cuyo fin aún no se vislumbra con claridad, pero que sí va a requerir, ya sí está demandando esfuerzos considerables en materia de cooperación internacional. Eso es válido para los 3 temas, toda vez que de manera aislada ningún país, por grande que sea, puede pretender una solución completa y duradera a este tipo de retos. Muchas gracias.